Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lau y hoy vengo a contarles qué es la ciencia de datos, este área de la que tanto se viene hablando en los últimos tiempos y que hace poco, menos de 10 años, un artículo en Harvard Business Review denominó como la profesión más sexy del siglo XXI. Pero, ¿qué tanto hay de realidad y qué tanto hay de marketing en esta última afirmación? Bueno, imagino que muchas de las personas que estén viendo mis videos no se asombrarán si les digo que en los últimos años venimos atravesando una era de transformación digital, en donde los grandes gigantes tecnológicos, como son Amazon, Facebook, Apple, Google, se dieron cuenta de la importancia de recolectar datos de sus usuarios, tanto para mejorar la experiencia de estos usuarios en sus plataformas, como así también para tomar las mejores decisiones de negocios. Esta, además, parece no ser una revolución que afecte solo a gigantes nativos tecnológicos, sino también a otro tipo de empresas que se vienen interesando en recolectar datos de sus usuarios y tomar mejores decisiones. Y así también parece afectar a los gobiernos, que últimamente están interesados en las potenciales aplicaciones en políticas públicas. Pero, ¿qué son todas estas técnicas de data science? ¿Son realmente tan nuevas y novedosas? No lo sé, Rick, parece falso. Bueno, ya voy a discutir un poco en este video qué áreas abarca el área de ciencia de datos, pero a priori les puedo decir que no son necesariamente todas nuevas. Lo que sí es real es que en los últimos tiempos hemos visto un aumento exponencial en la capacidad que tenemos de almacenar y de procesar datos, y esto ha tenido un impacto directo y enorme en los resultados que estamos viendo al aplicar estas técnicas a gran escala. Con lo cual, si les interesa conocer un poco más qué es la ciencia de datos y quiénes pueden especializarse, acompáñenme en este video. Bien, por esta vez, y procurando que no se haga costumbre, porque las definiciones suelen ser bastante aburridas, vamos a ver qué encontramos en Wikipedia cuando buscamos ciencia de datos y después tratar de parafrasearlo para ver qué podemos sacar de esa definición. Les leo. Wikipedia dice que la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que utiliza procesos del método científico para extraer conocimientos e ideas de dichos datos y aplicar luego estos conocimientos a la resolución de problemas en una amplia gama de dominios de aplicación. Pero, ¿qué quiere decir esto en criollo? Bueno, básicamente la ciencia de datos se va a encargar de recolectar datos en un área de interés, analizarlos de alguna u otra manera, que todavía no sabemos cuál es, pero analizarlos y después tomar decisiones en base a la información que resulte de ese análisis. Es decir, de alguna manera la ciencia de datos toma los datos, entran los datos, salen soluciones. Tomo los datos, entran los datos, salen soluciones. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. Perdóname la vida y te concederé 3 de los... Y para entender un poco mejor de este concepto de ciencia de datos que acabamos de encontrar, voy a compartirles un diagrama por acá, o no sé, ahora que me estoy grabando, la edición dirá. Les voy a compartir un diagrama que es muy común encontrar cuando uno pone ciencia de datos en Google. ¿Y qué nos dice este diagrama? Bueno, básicamente lo que nos dice este diagrama es que el área de ciencia de datos se encuentra en la intersección de otras 3 áreas fundamentales. ¿Cuáles son estas áreas? Bueno, en primer lugar tenemos matemáticas y estadísticas. Matemáticas y estadísticas va a ser un pilar fundamental básicamente porque para poder extraer información útil de todos los datos que vamos juntando tenemos que hacer uso de modelos que justamente se van a valer de herramientas del álgebra, del análisis matemático, de probabilidad estadística. Por eso antes les comentaba que todas esas técnicas no son necesariamente nuevas. Lo revolucionario va a estar justamente en aplicarlas a través de herramientas de el área de ciencias de la computación o computer science. Justamente al no estar aplicándolo con hoja y papel y poder aplicarlo con un lenguaje de programación como es R o Python, vamos a poder escalar estos modelos y crear lo que se conoce típicamente en la jerga como Machine Learning. Y si esas herramientas de Machine Learning las aplicamos a un dominio en particular o un negocio en particular, podemos decir que estamos haciendo Data Science. Además, existen en este diagrama otras intersecciones que no mencioné, pero bueno, si utilizamos modelos matemáticos estadísticos sobre un problema de negocios en particular sin hacer uso de herramientas de Computer Science, estaríamos ante un análisis de datos estadístico tradicional. Y por otro lado, si utilizamos técnicas de ciencias de la computación en un dominio de expertise, nos encontramos ante básicamente técnicas de software tradicional. Y algunos podrán decir que es un peligro también utilizar herramientas de ciencias de la computación a un problema sin saber cuál es la matemática que hay detrás. Con lo cual estoy bastante de acuerdo. Perdón si alguno se ofendió, porque después empiezan las ofensas. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Por último, además de las áreas que se mencionan en el diagrama, me gustaría mencionar un cuarto área que es fundamental para cualquier científico de datos y es la comunicación. ¿Por qué la comunicación? Bueno,
Porque no basta con que un científico de datos sea capaz de aplicar recetas o técnicas de Machine Learning en la resolución de un problema, sino que además esta persona debería ser capaz de poder interpretar los resultados que salen de aplicar esas técnicas y luego poder traducirlos, comunicarlos a personas menos técnicas para poder tomar mejores decisiones de negocios o al menos aumentar el entendimiento que tenemos de algún problema. ¿Y cuáles son las aplicaciones de las que estamos hablando cuando mencionamos el diagrama? Bueno, sería imposible básicamente cubrirlas en un video, pero ejemplos tenemos infinidad. Por ejemplo, los sistemas de recomendación para sugerir una película que utiliza Netflix o Spotify para recomendar una canción. O mismo en herramientas de traducción, como en Google Translate, que uno pone una frase en un idioma y sale en otro. Para el reconocimiento de audio, en aplicaciones como Shazam, que te dicen qué artista o qué canción es. En medicina se utiliza para automatizar el diagnóstico por imágenes para detectar ciertas patologías. Después en sitios de retail o ventas también se utiliza para segmentar a los usuarios por categorías. Les habrá pasado 1000 veces que están navegando en Mercado Libre y ¡pic! Les sale una recomendación de algo que, justo lo que querían. Para identificar fraude digital, para vincularte con personas similares a la hora de usar una app de citas, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos se estarán preguntando cómo con ciencia de datos podemos resolver problemas tan diversos a la vez. Esto es así porque en muchos casos estos problemas que parecen tan diversos no lo son tanto desde el punto de vista matemático. Y encontramos que es posible resolverlos con un cierto conjunto de técnicas o algoritmos similares. Con lo cual, en ciencia de datos lo que hacemos es identificar qué problemas pueden ser resueltos por sus técnicas y en última instancia representar los datos, es decir, la unidad mínima de información, en un formato numérico que es en definitiva lo que entienden las máquinas y procesarlos para obtener soluciones o buenas decisiones de negocios. Y entonces, ¿quién puede ser científico de datos? Quien escuchó hasta acá puede pensar que hay que ser una especie de deidad porque se requieren habilidades en áreas muy diversas. La realidad es que si bien es difícil y requiere de esfuerzo, no es imposible, para nada. Suele decirse que es una persona que es mejor en estadísticas que un ingeniero de software convencional y viceversa, que además es mejor en programación que un estadístico. Pero, ¿hace falta tener un título en exactas para convertirse en científico de datos? ¿Como sí o como no? Porque hay mucha oscuridad. En principio no, pero hay que ser honestos y decir que la cantidad de conocimientos requeridas para convertirse en un científico de datos, por lo que vimos en el diagrama, es muy vasta. Con lo cual, si no tenemos conocimientos en por lo menos una o dos de esas áreas, la verdad que va a requerir de mucho esfuerzo personal para poder llegar a ser un científico de datos. Por suerte, no existe una sola manera de ingresar al mundo de los datos y suelen requerirse de equipos súper multidisciplinarios. Distintos profesionales van a tener distintas ventajas a la hora de ingresar y especializarse. Por ejemplo, profesionales que vengan del área de ciencias duras, física, estadística, van a tener una mayor facilidad para la interpretación de modelos y herramientas matemáticas. Mientras que personas que se hayan formado en ciencias de la computación posiblemente tengan mayor facilidad para adquirir las herramientas de programación. Incluso tampoco debemos subestimar la importancia del área de expertise. Profesionales de ciencias menos duras como biólogos, sociólogos o psicólogos que se den maña con las estadísticas o no teman ponerse a programar pueden convertirse también en muy buenos analistas de datos y, por qué no, científicos de datos. ¿Y tiene sentido especializarse hoy por hoy en ciencia de datos? Sí, hijo. Para mí la respuesta es claramente sí. Es un campo con gran proyección de crecimiento que ha crecido mucho en los últimos años y que yo creo sigue creciendo. No hay una sola forma de ingresar, ya que está compuesto por una gran diversidad de roles, como les comenté anteriormente. Por estar vinculado al mundo de la informática, funciona muy bien bajo técnicas ágiles de desarrollo de software. Se adapta perfectamente a los nuevos paradigmas de trabajo remoto. El trabajo suele ser bastante dinámico, así que es posible que vean los frutos de su trabajo de modo relativamente rápido comparado con otras profesiones, y los sueldos suelen ser bastante competitivos. Bueno, espero que con este video hayan podido entender un poco más qué es el área de ciencia de datos, que hayan entendido qué habilidades abarca y quiénes pueden especializarse, cuáles son los beneficios que yo le veo al campo. En un próximo video me gustaría explicar cuáles son los roles en los cuales uno podría introducirse al área de ciencia de datos y en particular cuáles son las herramientas que uno debería desarrollar. Si les interesó el contenido de este video, les recomiendo que vean el próximo. Pueden seguirme en redes sociales, suscribirse al canal y comentar por cualquier cosa que les gustaría que desarrolle a futuro. Chao.